Esta es la pantalla principal donde podemos seleccionar si queremos jugar a Bingo 90 o Bingo 75. Podemos poner la aplicación en 5 idiomas: en español, inglés, francés, portugués e italiano. Luego tenemos este acceso directo a este vídeo tutorial donde se explica el funcionamiento, la configuración, que es global para el Bingo 90 y para el Bingo 75, y el botón de información y de registro. En la configuración podemos elegir efectos de sonido, que son los clics de los botones, efectos de premios, etc. Podemos activarlo o desactivarlo. Luego también podemos hacer que las bolas tengan voces. Los números se reproduzcan con una voz. Puede ser de hombre o de mujer. Luego en la partida automática podemos elegir el retardo entre una bola y otra, entre 4 y 12 segundos. Si el juego lo hacemos físicamente, con un juego físico donde sacamos las bolas manualmente, podemos elegir esta opción, que es partida manual. Y con esto lo que hacemos es, en la aplicación, escribimos la bola que ha salido físicamente. Y el juego lo usamos únicamente a modo de pantalla y para comprobación de cartones. Luego en la versión de pago se puede elegir cambiar el fondo del juego. Podemos elegir un color sólido. Si ponemos un verde, podríamos hacer como en el Bingo en Excel. Podríamos usar OBS Studio para hacer la retransmisión de la partida y poder poner mediante Chroma Key el color verde y poder poner fondos animados o lo que queramos, o hacer el diseño a nuestro gusto. También podemos elegir un gradiente. Haciendo clic en cada cuadrante de esta vista previa podemos cambiar el color y hacer un gradiente de 4 colores. También podemos cargar una imagen de fondo y seleccionar la opción de estirarla o hacerla en mosaico, o un color por defecto, que es el azulito este, que lo podemos cambiar también si queremos. Bien. En la ventana de información tenemos las diferencias entre el Bingo gratis y el de pago, que básicamente son las que hay aquí escritas. En la versión gratuita no se puede personalizar los cartones, no se pueden cambiar colores, título, imágenes, etc. En la de pago sí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los cartones. En la versión gratis se verían con este color gris y el logo es este el que se mostraría, o un código de barras. Eso no cambia. Y luego si tenemos la versión de pago, podemos personalizarlo y poner colores, cambiar el logo central, cambiar este logo, el título. Podemos cambiar el color principal, el color de fondo, el color de los textos, y podemos hacer pues un cartón más bonito. También en la versión de pago podemos personalizar el fondo del juego, como hemos visto en los ajustes, con un gradiente, con un color sólido, con una imagen. Luego, en la versión gratis se muestra dos veces una ventana de publicidad de mi página y hay una marca de agua en el fondo. Por eso el fondo no se puede cambiar. Y también podemos, en la versión de pago, también podemos cargar un logo personalizado. Para diferentes tipos de eventos, pues podemos poner diferentes logos. Luego, para registrar el bingo, hay que seguir, aquí en este botón, hay que seguir estos pasos. Primero se genera un archivo con este botón. Después, en mi web hay que comprar una licencia. Y una vez recibida la licencia, una vez comprada la licencia, me envías un correo adjuntándome este archivo generado y yo te envío el número de serie para registrarlo. Cada licencia es para un único equipo y hay descuentos por licencias. Hay hasta 5 licencias. Con 2 licencias hay un 10%, con 3 licencias un 20%, con 4 licencias un 30% y con 5 licencias un 40% de descuento en cada licencia. Vamos ahora con la sección del Bingo 90.
los cartones. Antes de hacer una nueva partida, pues habría que crear cartones si vamos a hacer la comprobación automática o si vamos a usar los cartones. Podemos jugar una partida sin comprobar cartones y sin nada. Pero bueno, vamos a ver primero los cartones de Bingo 90. Pues en la base de datos se guarda por paquetes. Cada paquete es un contenedor de cartones. Se puede generar en cada paquete hasta 12.000 cartones, lo que son 2.000 series. En el Bingo 90 va por series. Cada serie son 6 cartones. En el Bingo 75 no. Pero en el Bingo 90 se trabaja por series. Cada serie son 6 cartones. Bien, pues aquí podemos generar un máximo de 2.000 series o de 12.000 cartones. En este ejemplo, por ejemplo, si pones 30 series, pues se van a generar 180 cartones. Si dejamos el nombre en blanco, se genera uno numérico automáticamente. Vale, vamos a hacer 100 series, que son 600 cartones. La creamos y se guarda en la base de datos con un número, con un serial, con un número, con un nombre, perdón, tipo numérico, que es una fecha hora. Luego, en gestionar, si tenemos muchos paquetes y hemos usado algunos y ya no queremos usarlos, bueno, desde aquí podemos eliminar paquetes, eliminar todo lo referente al Bingo 90. El Bingo 75 va por otro lado. Y aquí podemos coger los paquetes, podemos renombrarlos, podemos hacer un backup de un paquete, backup de todos los paquetes de Bingo 90 y luego restaurar el backup. Diseño. En la versión gratis, como hemos visto, pues saldrían los cartones así. Pero en la versión de pago podemos personalizarlo como estamos viendo aquí. Podemos personalizar, tenemos colores predefinidos que luego podemos cambiar. O sea, yo, por ejemplo, puedo coger el azul este, pero puedo coger un azul, yo que sé, más oscuro. Puedo cambiar el logo central o no poner ninguno. En la parte inferior puedo poner un código de barras o nada o personalizado, que es el logo que queremos cargar. Este código de barras, cuando tú lo escaneas, muestra un texto que en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, mostraría 90 guión, o sea, muestra primero el tipo de bingo, un guión, el número de serie, un guión y el número de cartón. Es decir, no, perdón, creo que el paquete también lo muestra, el nombre del paquete. Mostraría 90, en este caso, en este ejemplo, mostraría 90 guión paquete guión 12345 guión 54321. Y cada cartón pues tiene su número de serie. Luego a la hora de... hay que guardar los cambios, ¿eh? Eso es importante. Cuando hagamos cambios aquí de colores y tal, nos parpadea este botón porque si no guardamos los cambios, luego a la hora de exportarlo no se van a generar los colores que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? O sea, si yo hago aquí así, ahora al exportar a PDF o generar imágenes JPG, pues se van a generar tal cual lo tengo en el diseño con los cambios guardados. Y aquí pues lo que ya he dicho, exportar cartones que podemos guardarlos en PDF. Podemos hacer un cartón por hoja, tamaño grande, si vas a imprimir pocos o son para jugar en familia y quieres recortarlos y plastificarlos, pues esta sería una buena opción. Luego tienes para hacer una serie por hoja, son 6 cartones en modo horizontal, o 2 series por hoja que serían 12 cartones en vertical. O hacer cada cartón individual con imágenes JPG. Si no quieres hacer todos, puedes hacerlos por rango de series. En estos botones, en toda la aplicación, estos botones de I te muestra una ayuda donde te explica lo que es, que este proceso se realiza, por ejemplo, en este dice, el proceso se realizará por series. Si quieres hacer el paquete completo, deja los rangos en blanco. Es decir, si yo le doy así tal cual, haría los 6.000 cartones en un PDF. Pero si yo le pongo de la serie 1 a la serie 10, pues me sacaría de los cartones 1 a 60. En el caso del Bingo 90, el máximo, que son 12.000 cartones, 2.000 series, el proceso de generar un PDF tarda un poquito, tarda entre 12 y 13 minutos. Porque claro, cada cartón, pues como decía, ese proceso tarda porque cada cartón se genera de forma aleatoria
Y claro, hay que cambiar los números, hay que ocultar o mostrar las imágenes, etcétera. Y es un proceso un poco más lento que en el de 75, que solo hay que cambiar números prácticamente. Pero bueno, un PDF con 2000 páginas y 12.000 cartones a color ocupa unos 90 megas y tarda pues 13 minutos. Bueno, pues una vez que tenemos generados los cartones o impresos o lo que sea, bueno, vamos a hacer una nueva partida de Bingo 90. Aquí tenemos los botones para ir creando la nueva partida. En el tipo de juego tenemos para jugar terna y cuarta. Aquí viene una explicación. Terna y cuarta se juega en algunos países que, como bien dice aquí, terna es el primero que consigue 3 números en una fila. Cuarta sería 4 números en una fila. Y luego, si lo desactivamos, jugaríamos, como se juega en España, por ejemplo, la línea y el bingo. En premios, aquí tenemos unas opciones interesantes. Podemos usar premios o no usarlos. Si desactivamos los premios, la casilla de premios en el juego no se mostraría. Y aquí tenemos opción, como bien tenemos aquí ventanitas de información para cada cosa, tenemos para hacer una cantidad para la banca. Es decir, si recaudamos 12 euros, para la banca le ponemos un 5%. Y luego también tenemos la opción de hacer el bingo acumulado, que es lo de la bola tope que se juega, por ejemplo, en España, no sé si en otros países se juega. Pues esto lo que hace es poner un bote en la partida que se va acumulando. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner la bola tope 54. Imaginemos que de acumulado hay 3 euros. Hemos recaudado 12 y ponemos un 5% para la banca, un 5% para el acumulado. Si yo le doy a calcular, como no jugamos terna y cuarta, pues sale desactivado. Y el premio para línea sería 2,16, para bingo 8,64, la bola tope sumaría una más, sería la 55, y el acumulado sería los 3 que había ya de acumulado antes, más 0,60, que es el 5% de 12, había 3,60. Y la banca se llevaría 0,60. Bueno, esta información que hay aquí podemos borrar esto y escribir un texto. Por ejemplo, premio línea, cartón gratis. O sea, podemos escribir el texto que queramos. Luego, cartones. Aquí seleccionamos el cartón que vamos a usar en la partida, bien sea con comprobación automática o no. Es decir, si yo dejo esto así, durante la partida, en cualquier momento yo puedo comprobar cualquier cartón de los que están en juego de estos 6.000 cartones. Pero si yo pongo lo del aviso de premio automático, por ejemplo, imagínate que en una partida de los 6.000 cartones están jugando solo del 1 al 100. Pues yo puedo poner del 1 al 100. Y estos se van a comprobar automáticamente entre bola y va a saltar un aviso si hay un premio. Vamos a dejarlo así. Luego podemos ocultar el logo o mostrar uno personalizado. En la versión gratis no se puede ocultar ni se puede cambiar el logo. Pero aquí podríamos poner el logo que quisiéramos. Y nada, pues damos a jugar. Y aquí tenemos la pantalla de juego. Como no se muestra terna y cuarta, pues este espacio está vacío. Si hubiéramos ocultado el logo, este espacio estaría vacío y esto subiría hacia arriba. Y bueno, pues aquí tenemos una ventana de información, está ahí, donde nos dice los atajos del teclado. He puesto los mismos que en el Excel. La barra espaciadora es para abrir el formulario de comprobación de premios. Luego la flecha abajo es para sacar una bola manualmente. Y la flecha arriba es para activar y desactivar el temporizador, en este caso cada 4 segundos. En la partida manual no, cuando la partida es manual, que se escriben las bolas en una casilla, no funcionan estas dos funciones de flecha abajo ni flecha arriba. Luego aquí tenemos una barrita de información donde nos dice que el juego es aleatorio, o sea, no es manual, el paquete que estamos usando, el aviso automático y en este caso, como hay acumulado, la bola tope es la 55, es decir, si un jugador canta bingo o en la bola 55 o antes, se llevaría el premio de bingo y el bote acumulado. En este caso, el total serían 12,24. Si el jugador canta
bingo después de la 55 se llevaría solo el premio de bingo. Y para la siguiente partida, este bote crecería. Y la bola tope crecería también una unidad. Es decir, para la siguiente partida, si nadie se ha llevado el bingo acumulado, la bola tope sería la 56 y el bote acumulado, si son los mismos valores que hemos establecido, pues serían 60 céntimos más, que serían 4,20 para bote acumulado para la siguiente partida. Bien, esto, si hacemos clic aquí, podemos activarlo o desactivarlo, ¿vale? Siempre en la parte de abajo, si no queremos mostrarlo o si queremos mostrarlo. Y ahora pues sacamos bolas. 48, 21. Las estoy sacando con la flecha abajo. Cuando le doy a la flecha arriba al temporizador, se nos abre un reloj, se nos pone un relojito aquí 51, a la derecha, indicando que está el temporizador activo. 70, Si le vuelvo a dar, lo desactivamos. 17, 39, 89, 26, 50, 67, 67, 40, 10, 6. La publicidad se muestra en la bola 15 y en la bola 40, creo que es, o 45. 35, 16, 31, 44, 49, 80, 85, 47, 7, 50, 61, 18, 77, 80, 22. Como hemos puesto la comprobación de premio automático, pues nos salta un aviso y ahora con la barra espaciadora tenemos aquí para seleccionar directamente el ganador y comprobarlo. Es decir, el cartón número 55 de la serie 10, comprobamos que su línea es correcta. Pues ok. Y la línea ya la tenemos marcada como correcta. Seguimos para bingo. 68, 23, 71, 43, 71. En la bola 40 se muestra la publicidad y en la bola 15, 2 segundos de ventanita, vamos, tampoco es mucho. Y la marca de agua, si hubiéramos con la versión de pago, este fondo podemos cambiarlo por el que podemos establecer en los ajustes. 27, 4, 6, 4. Aquí tenemos que el cartón número 90 de la serie 15 ha conseguido bingo. En la bola 58, si hubiera sido en la 55 antes, se hubiera llevado el acumulado, pero en este caso pues no ha sido así. Así que si creamos una nueva partida, se guardan los valores anteriores y en este caso ahora la bola tope sería la 56. Si hemos recaudado en este caso 14, por ejemplo, pues se volvería a calcular todo y jugaríamos una siguiente partida. También por defecto se queda guardado los cartones que han jugado la anterior partida y el paquete. O sea, todos los datos anteriores se quedan guardados. Lo único que cambia es que se suma la bola tope una más y el acumulado se suma también y se calculan los bingos. Ya está. Ahora vamos a ver la parte de cartones del bingo 75. Igual que en el 90, tenemos un nombre paquete que si lo dejamos en blanco se pondrá un valor numérico de tipo fecha-hora y la cantidad de cartones, lo máximo que podemos generar por cada paquete que se va a guardar en la base de datos son 12.000 cartones. Podemos guardar los paquetes que queramos. Voy a hacer 100 cartones, creado con este nombre. Aquí en gestionar, lo mismo que en el 90, podemos gestionar los paquetes que tenemos guardados en la base de datos. Podemos hacer backup del paquete, backup de todos los paquetes, siempre del bingo 75, el del bingo 90 va aparte, restaurar un backup, renombrar el paquete y luego pues eliminar todos los paquetes del bingo 75. Diseño, igual que en el bingo 90, solo se puede personalizar los que son en la versión de pago. En la versión gratis, el bingo 90 se puede activar y desactivar esta imagen o texto, pero no se puede cambiar. El color es este tipo de gris y luego abajo se puede poner o el código de barras o esta imagen. Tampoco se puede cambiar. Y el título tampoco. Es decir, estos son el tipo de cartón que saldría en la versión gratis. Y en la versión de pago podemos personalizar la parte de arriba, el título, el logo central. También podemos poner el logo abajo, los colores, pues queda un poquito mejor. Un poquito más personalizado.
Y bueno, como ya he dicho, aquí tenemos unos colores predefinidos que siempre que hagamos algún cambio en todos estos colores, color principal es este de fondo, este de los números, el del borde es el de fondo, el exterior, no, perdón. El de borde es el de aquí para verlo mejor, así. El principal es el de los números de fondo. El del borde es el del borde de los números. El exterior es el de fondo. El del centro es el del cartón, el de la casilla central. Luego los números en blanco en este caso. Los textos que son el título y estas dos de aquí abajo, que es el nombre del paquete y el número de cartón. Y luego las letras de bingo, estas grandes, se cambiarían aquí. Y cada vez que hagamos algo, si no damos a guardar cambios, no se van a quedar guardados y por tanto a la hora de exportarlos se van a guardar los cambios que estén guardados. Aquí en exportar es donde podemos coger un paquete y podemos hacer, si dejamos en blanco todo el paquete, los 24 cartones en este caso, o decir pues quiero del cartón 1 al 8 y ya está. Podríamos guardarlo como imágenes individuales JPG o como PDF. Podemos hacer un cartón por hoja, 8 por hoja o 12 por hoja. Y todo en PDF. Esto tarda relativamente poco y el PDF no suele ocupar tampoco mucho. Una vez que tenemos ya el paquete guardado, pues ya podemos hacer una nueva partida. En este caso, pues vamos primero a juego y aquí podemos elegir entre jugar la versión horizontal o vertical. Igual que el Excel hay dos versiones, una horizontal y otra vertical, pues en este caso lo tenemos ya integrado dentro del mismo bingo. Esta es la horizontal y la vertical la vamos a ver después. Luego, si hemos elegido si tenemos activada en la configuración las voces, pues desde aquí podemos activar o desactivar si queremos que diga la letra del bingo antes del número. Es decir, cuando está activado, el 35 diría N35 y si está desactivado solo diría 35. Luego patrones, tenemos hasta 5 patrones que podemos activar o desactivar y haciendo clic en cada patrón tenemos los patrones disponibles. Tenemos de bingo, letras, cosas, animales, formas, números y también podemos hacer uno personalizado haciendo clic en las casillas y poniendo el nombre que queramos o uno aleatorio, se sacaría uno aleatorio. Voy a poner el que había, vertical, horizontal, cruz, matamoscas y pleno. En premios, aquí escribimos lo que queramos, si está activado el patrón, claro, porque si desactivas un patrón no te va a dejar escribir ese no va a estar en uso. Aquí podemos escribir los valores de premios que queramos. Puede ser un valor, puede ser texto, lo que queramos. Cartones, al igual que en el bingo 90, seleccionamos un paquete, podemos no usarlos o usarlos, o sea, si queremos comprobar premios. Y aviso de premio automático, pues lo mismo, tenemos, voy a coger otro, por ejemplo, este tiene 56, este tiene 100, venga, voy a coger este, voy a poner que compruebe los 100 en la partida, del 1 al 100. Si tenemos 12.000, un paquete con 12.000, puedo jugar una partida con 1 al 200, en la siguiente puedo jugar del 201 al 250, en fin, los que hayamos vendido o los que tengamos en juego. Aquí viene un botón de información con ejemplo. Logo, la versión gratis no podemos desactivar el logo ni cambiarlo, pero en la versión de pago sí. Le damos a jugar así con estos valores. Pues al igual que en la versión 90, tenemos esta barrita de aquí, que es de información donde podemos activar o desactivar. Tenemos el juego aleatorio, tenemos el paquete que está en juego y el aviso de premio automático sí. Aquí tenemos la información sobre los accesos directos, al igual que en el 90. Y aquí están los premios de los patrones. Vamos a empezar una partida, vamos a ir sacando bolas. 21. Hasta que haya un premio. Como está puesto el aviso automático, G.
46. Voy a empezar a sacar bolas. Si presiono la flecha arriba, se marcaría el relojito aquí en la parte de abajo de la derecha, O indicando que está el 62, temporizador activado. 62. O Y 67. si le vuelvo a dar, lo desactivo. 67. Y O 30, B 62, 44, 17 3. Pues aquí en la bola 15 tenemos aviso de premio. Presionamos la barra espaciadora y aquí tenemos los patrones para asignar premios. Podemos coger un número de cartón, por ejemplo el 5, y ver qué números tiene. Pero en este caso ya nos dice el listado de ganadores. En este caso el cartón 13 ya nos marca que tiene el horizontal. Le damos a correcto y el horizontal está asignado, el premio de 1 euro. Y seguimos I 20. N 44. en la bola 17, lo mismo. En este caso el cartón 42 tiene el vertical. Correcto. O 68. En la bola 15 y en la bola 40 se muestra esa pequeña publicidad que no sale en la versión de pago. Igual que el fondo, estas marcas de agua, pues saldría en la versión de pago. Puedes personalizarlo con lo que hayas establecido en los ajustes. B 49 55. Y cuando acaba la partida, pues nada, podemos ir sacando bolas si queremos para que los jugadores vean las que faltaban. Y cerramos, podemos crear otra nueva partida. Así de fácil. Aquí en la versión de pago he puesto un ejemplo, he cambiado el fondo, he puesto este fondo y he cambiado el logo y he puesto este logo y he puesto la versión vertical. Y como vemos, pues 25. podemos hacer B 11 y 46 un juego bastante 56. Si ponemos la versión horizontal, pues igual. Saldría el fondo que hemos seleccionado y el logo que hemos seleccionado. El funcionamiento de la partida manual, en caso de usar un juego físico y sacar las bolas físicamente, simplemente activamos esta casilla. Vamos a restablecer la imagen. Y al crear una nueva partida, los accesos directos para sacar bolas ya no funcionan. Ya no funciona la flecha arriba ni el temporizador. Hay que escribir directamente las bolas que vamos sacando físicamente. Es decir, tú sacas en un bombo, sacas el 24, pues escribes 24 y pulsas 24. Enter. 34, 34. 34. 58. 58. Las bolas que van saliendo se enseñan a la cámara y se marcan aquí. Y aquí sí que usaríamos el comprobador automático de cartones. En este caso, pues ninguno tiene ninguna bola de las que hemos sacado. Ah, mira, este tiene las 3. Joder, qué bien. Bueno, pues con esto comprobaríamos si es correcto o incorrecta la línea o el bingo que el usuario nos manda. Pero así de fácil. También podemos poner la comprobación de premio automático aquí. O sea, el aviso de premio automático. Simplemente vamos marcando bolas y si en alguna 66, nos equivocamos 66. y ya hemos asignado incluso un premio, podemos deshacer con este botón, deshacer la última bola sacada. Se deshace también de aquí, del número de orden y todo. Pero el funcionamiento es el mismo, lo único que se muestra, las bolas se sacan manualmente, físicamente. Y en el bingo 75 lo mismo, igual que en el bingo 90, pues sacamos las bolas G manualmente. 52. B 11.